Perfecto. Muy bien, queridas compañeras. Acabo de confirmar y estamos en directo. Iniciamos nuestra transmisión por YouTube. Así que, pues, muchísimas gracias por sacarnos su tiempo, por el interés de conversar así en conjunto en estos medios y por pues, compartir esa pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos con la situación que se nos ha venido encima? Buenas tardes, ¿qué tal? Hola. Hola, buen Hola. día. Buenos días. Acá Sí. temprano en Claro, Colombia. claro, tenemos un montón de horarios diferentes, ¿no? Entonces, Colombia, 10:30 de la mañana. Sí, así es. Sí, tenemos a Chile a 11:30 de la mañana y tenemos a Argentina a 12:30. Yo estoy contentísima hoy, muy contenta, porque hoy va a ser como el día más internacional. La semana anterior tuvimos Argentina y fue una conversación muy interesante, pero hoy, además de Argentina, tenemos Chile y Colombia, así que maravilloso esta conversación. Antes de presentarlas y de saludarlas así oficialmente, quería saludar a mis compañeros que están pendientes de toda la parte técnica, Salvador, que nos está acompañando y verificando que todo esté funcionando bien, a Rufino, que anda por el chat también pendiente de todas las preguntas, de todos los comentarios, y pues saludar también a toda la gente que estaba en espera y que nos está acompañando a través del chat desde muchos sitios distintos, aquí en España, pero también desde muchos países allí de Latinoamérica. Gracias a ustedes también por la difusión que han estado haciendo de estos encuentros y así para poder encontrarnos todos, conversar, ¿no? Pues que es la maravilla que nos deja ahora esta situación. Bueno, hoy tenemos a Catalina Martínez. Martínez, por acá. Y por aquí, desde Chile, desde el Museo Artequín, eres educadora y bueno, ahora nos vas a estar contando porque el museo tiene muchas particularidades y prácticamente educación es el museo, ¿no? Sí. Solo decir que a ti te conocemos porque estuviste con nosotros haciendo una estancia profesional de las becas de Ibermuseos, ¿no? Y estuviste del 1 al 15 de marzo del año pasado. Mira, la vez pasada comentaba que con Ayelén justo llegó el 15 de marzo hasta final de marzo. Sí, nos alcanzamos a encontrar. En Una ese tarde. cambio, ¿no? Una tarde. Y bueno, esa fecha para nosotros es así clave porque 15 de marzo es cuando empezamos aquí el estado de alarma, esta situación especial en la que se enmarca la pandemia. Tenemos a Catherine León Zuluaga, Catherine de Colombia. Catherine, tú eres coordinadora de la sección de servicios al público y educativos de los museos del Banco de la República, ¿no? Y eres una de las coordinadoras y tienes 3 museos, que es como una responsabilidad interesante además con el tamaño de estos museos, ¿no? Que son museos bastante reconocidos en Colombia y con una gestión, o sea, amplia, que son Museo La Moneda, Casa de la Moneda, que es el Museo Botero, y el Museo de Arte Miguel Urrutia, MAMU. Todo un complejo cultural. Sí, pues bueno, bien, gracias por estar aquí. A ti te conocemos porque tú hiciste una estancia también con nosotros del 23 al 31 de mayo. Sí, del por año estos días están pasado. empacando maletas, por estos días, Mira, hace un año. qué buen aniversario. Y tú te centraste en temas de accesibilidad, pero esta vez fue una beca de formación desde tu propio museo, ¿no? Así es. Muy bien. Y tenemos a Agustina Barbosa, educadora del Malva, música y con un montón de otros trabajos también, con otras actividades. Y tú estuviste en una estancia del 31 al 28 de febrero de este año. Así que sí, con Agustina compartimos casi que el tiempo previo a la pandemia, ¿no? Porque tú nos dejaste el 28 de febrero y tú llegaste ya a Argentina a hacer cuarentena. Fue justo el tiempo, porque yo llego y a la semana ya entré en cuarentena obligada y explotó la pandemia. Claro. Y en tu caso fue una estancia profesional que fue avalada por tu museo, pero pagada y gestionada por ti, ¿no? Así que, wow. Importantísimo ese esfuerzo de formación y pues esa aventura de estar con nosotros este tiempo. Comenzamos, bienvenidas. ¿Cómo están? Gracias.
¿Cómo Gracias. están así a nivel personal y en qué punto están en cada una de las ciudades con respecto a pandemia, cierres de museos, ideas de apertura? ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentan? Bueno, acá en Colombia y realmente nuestros museos cerraron desde el 14 de marzo. Entonces, digamos que vamos a completar ya 2 meses de confinamiento. A partir del 11 de marzo en Colombia se permitió nuevamente la apertura a algunos sectores como el automotriz, por ejemplo, la 11 de marzo. construcción, perdón, 11 de mayo, Vale, vale, hace poco. permitieron el acceso nuevamente de estos sectores y digamos que hasta hoy iba el pico y género, que era algo que se estaba aplicando en nuestro país para poder salir. Días pares las mujeres con su número de cédula, días impares los hombres con su número de cédula. Entonces, hoy se cae ese pico y género, pues dando también cabida a esos sectores que ya reabrieron, pues puedan tener como esa facilidad de salir. Pero pues en términos de nuestro espacio y de nuestros museos, seguimos a través de la virtualidad, todavía aún desconociendo cuál será la fecha de ingreso de nuestros espacios, porque sabemos que al igual en todos los países, pues los espacios culturales serán los últimos en abrir en esa cadena que se ha estado estableciendo. Entonces somos como ese último eslabón que abrirá. Y en lo personal, pues me encuentro bien. Como les decía ahorita un inicio, no he tocado calle ya en 2 meses. Yo vivo sola, entonces también ha sido un reto mayor, pero también un aprendizaje muy bonito de forma interna, ¿no? Claro, claro. ¿Tú en qué espacio estás de tu casa? En este momento estoy en la sala. El salón de tu casa, vale. Sí, sí, Oye, sí. me quedo con esa idea de en qué momento lo cultural abre. Mira que no es general, ¿no? O sea, Ujú. en espacios como en lugares aquí como España no es. Precisamente antes tuvimos como conversaciones porque a partir de hoy en teoría los museos ya podían abrir y era como uno de los Sí. primeros espacios para abrir. Entonces no se ha abierto ninguno, ¿no? No tenemos todavía claros los protocolos. Están los museos en reuniones y organizando Claro. y apenas se están publicando pues como protocolos desde el Ministerio de Educación, así que bueno, mira, ahí vamos como encontrando diferencias. ¿Quién Ujú. más nos cuenta? Sí, bueno, si quieren Eh, puedo sí, sí. continuar. ¿Sí? Eh, Nosotros también entramos en confinamiento van a ser ya 2 meses. Y lo que habían previsto en relación a nuestras como pic de contagios nos llevaba a que probablemente a finales de junio podía ser, nosotros como museo particularmente, podíamos comenzar a trabajar nosotros desde el equipo y luego para cambiar museografía, porque también queríamos renovar el espacio para que tuviese un lugar apto, digamos, dentro de los protocolos para que pudiésemos eh, poder contener al público, porque uno de los problemas que me imagino que van a ocurrir es que las personas tampoco van a querer ir a ciertos espacios por temor a contagiarse, al contacto. Pero en Chile la última semana ha habido un pic de contagios tremendo. Ya. O sea, 1.600 Sí. contagiados cuando habían 150, 200. Entonces, lo que está como panorama actual ha hecho que se retrocedan medidas que desde el gobierno y desde las organizaciones sanitarias tomasen, por ejemplo, que sí se podría abrir cierto comercio como los malls, que son como estos grandes Centros espacios que tienen muchas comerciales. otras, claro, centros comerciales, y habían tenido algunos planes pilotos para comenzar a incorporar la economía, que es una de las preocupaciones también, ¿cierto? La salud de la economía, pero justamente se dan estos picos de contagio que han sido enormes, o sea, la curva de contagio esta última semana ha sido muy, muy preocupante, 1.600 contagiados, y porque también no se había estado contabilizando las personas asintomáticas. Entonces, por ahí los sintomáticos, claro, estaban siendo contados, pero toda esta gente que no tiene ni idea, que andan por ahí, que hacen la vida, digamos, y están contagiando a otras personas, y eso ya se ha hecho una cuestión mucho más compleja. Así que también el plan del museo en particular no tiene como una luz certera de cuando vayamos a retomar definitivamente
las actividades, porque además en Chile lo que se está haciendo es tomar algunas comunas, poner confinamiento, sacarlas, poner a otras en confinamiento, la mitad de una comuna hacia un lado con confinamiento, entonces finalmente están, si baja el contagio, vuelven a cierta normalidad, pero hay otras que sí, hay otras que no, y todos vivimos en lugares muy diferentes, entonces también movilizarse, ir a trabajar o no ir a trabajar se ha vuelto un poco complejo. Así que por ahora el Museo Artequín se va a mantener, y me imagino que los espacios culturales también en general se están manteniendo en resguardo, también por ser responsables con los públicos que nos visitan. Y de manera particular, yo me siento muy afortunada porque vivo en un espacio que es como un pequeño campito, con animales, los vecinos tienen caballos, gallos que le encantan a Luz, los gallos Sí. que cantan de repente. Y con mi familia que también hay una contención mutua, digamos, el acompañarse, el estar ahí. Eso por mi lado. ¿Y en qué parte de tu casa estás? Hoy estoy en mi habitación. En Chile le Vale. decimos pieza. Sí. Lo invité a la parte más íntima de mi casa. El lugar Gracias más por resguardado. dejarnos estar ahí y compartir contigo este ratito. Esa luz distinta, muy coloreada, muy bonita que nos llega desde Chile. Agustina, Bueno, hola. hola. En lo personal, ahora estoy bien. Estuve vuelta de emociones porque, como comentábamos, yo llegué de una experiencia muy positiva y muy expansiva a nivel personal, que era estar en Madrid con ustedes y con un viaje que yo me había propuesto, y llegué acá y era, bueno, ¿qué hago con toda esta situación? Valorizando cosas que valorizo, pero ahora con mucha más intensidad, como es la familia, como es mantener contactos afectivos con quienes uno elige en los ambientes laborales, como es estar con uno mismo y poder tener una casa, aunque sea alquilada, no importa, ¿no? Tener un sitio donde estar y poder compartir, eso tomó mucha preponderancia. Así que ahora estoy bien, reordenando cosas y bajando un poco el nivel de hiperproductividad que yo tenía en la cabeza, ordenando un poco y eligiendo qué hacer. Eso es a nivel personal, y estoy en el living de mi casa, que también funciona como espacio de trabajo cuando no hay esta situación, ¿no? Porque acá damos clases también con mi pareja. Y a nivel ciudad, bueno, Buenos Aires sigue en esta cuarentena que empezó el 20 de marzo, si no me confundo. Y cuando decimos Buenos Aires, yo también me lo planteo porque en realidad es Capital Federal, ¿no? Capital Federal y el Gran Buenos Aires, que siguen en un confinamiento un poco más estricto. Particularmente, y esto es personal, yo estoy muy de acuerdo con las medidas que se tomaron en este sentido. Creo que se puso como un freno importante. Pero bueno, el resto del país está un poco más liberado a salir con las medidas de precaución pertinentes, y estamos acá. Hay movimientos de solidarización importante en algunas comunidades, no solo en cuestión de alimentos, sino en comunidades educativas también, y eso es a rescatar. Pero bueno, también hay una emergencia no solo sanitaria, sino con algún sector de la población más vulnerable que residen acá en la capital federal, ¿no? Hay una cosa que acabas de mencionar y es también un poco, bueno, serían como dos preguntas en una. Tú decías, bueno, a descansar o un poco a bajar esos ritmos habituales que tenemos. En sus casos, esos ritmos habituales de mucha actividad han bajado porque empezamos a escuchar ya después de 2 meses de confinamiento, una saturación por todas esas actividades que hay que hacer, pues en nuestros casos no hay, digamos, como el hecho de tener hijos y tener una gestión familiar mucho más compleja, más allá de nosotros, nuestras parejas y cómo las familias nos gestionamos, en su caso. Pero toda esta transición que han tenido que tener los museos de lo presencial a lo virtual, ¿nos ha dejado bajar ritmos? ¿O cómo han ido viviendo ese cambio? Bueno, yo diría que toda transición trae consigo un ritmo diferente, porque realmente fue una transición que pues no nos dio como una cabida para, ni siquiera como para analizarla y pensarla, sino que el cambio fue drástico, fue de un solo tajo.
Entonces, digamos que mientras se logra esa adaptación, pues el ritmo no baja, realmente el ritmo es alto. Si bien es cierto, nosotros teníamos un paso adelantado, me refiero a que desde el año pasado, desde octubre, nosotros tenemos la figura de un mediador digital. Entonces, eso nos aportó un gran camino, digamos, abonado, porque Dariana, que sé que nos está escuchando en este momento, pues ha sido la persona que ha tratado desde las redes visibilizar nuestra colección numismática y de arte en octubre con diferentes actividades en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y bueno, ha sido un gran apoyo, pero en este caso era involucrar a todo el equipo humano que está en la sección de servicios al público y educativos que se pegaran de esta nueva línea que es totalmente virtual. Entonces, empezar a generar unos contenidos que llegaran de una forma clave a esos públicos virtuales y mirar qué de lo que teníamos presencial se podía rescatar, pero también mirar cómo se iba a comunicar en esos espacios ya virtuales que tenemos. Entonces, yo sí digo que la transición pues fue un poco compleja, aunque teniendo ya este camino abonado, y además porque también tenemos un departamento de comunicación y prensa que también apoya el tema de las redes, no solo para los museos, sino a nivel nacional, para todas las sucursales y agencias culturales que tiene el Banco de la República en 28 ciudades. Pero sí, el ritmo sin duda alguna ha sido fuerte, ha sido acelerado, pero yo creo que también es mientras nos adaptamos como a esa forma de estar desde la virtualidad y no lo presencial. Supongo que en algún momento tendrá que bajar el ritmo para que nos podamos dedicar a pensar también qué ha significado todo este tiempo, que creo que es necesario que haya un espacio de calma y analizar por lo que hemos pasado y poder capitalizar los aprendizajes, porque este es un tiempo inédito que sin duda alguna nos debe aportar como un aprendizaje y habrá que hablar sobre ello y entender qué es lo que nos funciona y se puede capitalizar en un futuro. Claro, o sea, ver lo que de oportunidad sacamos de esta situación tan compleja, ¿no? Total. Yo creo, ay, perdón, Sí, sí. ahí está. Yo creo también que se evidencian situaciones distintas de museos distintos, ¿no? Sí. En lo particular, yo trabajo en proyectos, en programas particulares, por lo cual en este momento eso, en mi caso, está más parado, ¿no? Pero se evidencia, me parece, también cuando decimos los museos, es qué museo, a qué apunta ese museo, cuáles son los objetivos, cuál es el contenido que está sacando. Digo, no es lo mismo el museo en el Malva que un museo en la provincia de Tucumán. Pongo ese ejemplo porque tengo una amiga muy cercana allí. Me parece como que también es, en los contenidos que se están generando evidencian también los objetivos de los museos, a dónde apuntan y a qué apuntan. Por lo menos esa es mi percepción, ¿no? Si bien son contenidos que se sacan rápidamente, ¿qué es lo que se difunde? Me parece que ahí también se evidencia un poco más a qué apuntan cada museo, no sé si me explico. Entiendo que es un poco como pensar que todo ese trabajo previo que se está haciendo es continuarlo, ¿no? O sea, es encontrar la manera de adaptarse a ese lenguaje, pero que todo ese trabajo que ya se viene haciendo desde la institución y la claridad o no que se tenga de los objetivos de los públicos, pues es como encontrar las vías de darla por de lanzarla por estos medios virtuales, ¿no? Con todo lo de inaccesible que pueda tener para algunos, con todo el aprendizaje que nos toca de estos medios por ahí, Y ¿no? con los recursos que cuentan los museos también, ¿no? Digo, Claro. por eso digo, no es Y las lo mismo personas de los el Malva, museos. y las personas y qué personas gestionan y demás. En mi caso yo lo veo Quiero así. Ajá, claro. Nada, claro, dejarle a Catalina, pero sí me parece entonces bonito, importante, Agustín, y gracias por compartirnos esa situación que también están viviendo muchas educadoras, educadores, y es ese suspenso que hay en muchos casos. Tú tienes vinculación directamente con el Malva puntual en algunas acciones y eso se ha suspendido en este momento. Tienes otras opciones de trabajo con otros públicos. Me contabas que también trabajas con población adulta y con la música, pero es una situación que vemos también con muchas educadoras, educadores y mucho personal de museos, ¿no? Bonito, o sea, como hacer la sensibilización también. Cata, que no te deje hablar. No, por favor. Bueno, con respecto al tránsito, nosotros, solo por poner en contexto, el Museo Artequín es un museo que queda en Santiago, es un museo que es de reproducciones de arte,
Entonces nuestra colección, más que colección en sí misma, como en lo material, tenemos un enfoque más bien pedagógico y educativo. El museo es prácticamente el área de educación, no tenemos como conservadores, curadores, porque en verdad nuestro museo es un museo que parece museo, pero a veces no es un museo. Entonces el área de educación es finalmente es que está el 100% del museo más las mediadoras y bueno, los administrativos. Y el público al que apunta el museo también es primera infancia y primero y segundo ciclo. Entonces, a las personas o personitas, niños, niñas, que nos van a visitar en su autonomía, podemos llegar a diálogos, ¿verdad?, directamente con ellos, ellas, pero hoy día, en base a esta virtualidad y a la dependencia de los medios tecnológicos, no es tan fácil poder trasladar estos contenidos que estábamos trabajando desde el museo en forma directa con los niños y niñas, que también hay una mediación de qué acceso tienen, por un lado, si es que tienen o no tienen acceso a Internet, y por otro lado también a las plataformas que nosotros podemos disponer para que estos niños y niñas puedan tener acceso a la información. Entonces ahí inusitadamente sucede que tiene que haber un adulto, y ahí está como el problema del adultocentrismo también, que va a mediar los horarios y lo que va a hacer o lo que no va a hacer. Entonces también el foco de público que nosotros teníamos recurrentemente, que eran sí adultos, pero los adultos en el fondo iban acompañando de cierta manera y nosotros hacíamos como cierto trabajo para que se incluyeran en la actividad, porque como el adulto es adulto, y este es un museo de niños y niñas, entonces nosotros ahí como que los engatusábamos, decimos en Chile, como que los engañábamos a participar, pero era un poco al revés. Ellos son nuestros mediadores y tenemos que generar contenidos que para ellos y ellas se les vuelvan atractivos para que a su vez puedan generar las actividades en casa y poder mostrarnos en redes, que tratamos siempre de que las actividades que vayamos haciendo ellos lo muestren, nos compartan, nos comenten. Entonces sí, ha sido, si bien los objetivos siempre han estado enfocados a la niñez, a los profesores y profesoras también, pero en este punto me parece que sí, las plataformas digitales tienen que ser más bien visionarias hacia quienes van a hacer llegar estos contenidos a la primera infancia que no tienen tanta autonomía con celular o con el computador. O quizás sí, Claro. bueno, hace mucho TikTok también, pero puede ser que es más difícil como llegar a ciertos lugares que nos interesaría que llegara un niño de 4 años, no sé. Claro, son como los aprendizajes que ahora estamos obligados como a tener, ¿no? Y esa era una de las preguntas que habíamos planteado para la sesión de hoy. ¿Cómo pueden nuestros contenidos apoyar entonces a los docentes en esto que se les ha venido encima, igual a nosotros? Que desde dónde lo pensamos, cómo lo gestionamos, igual todas esas dificultades técnicas de manejo de medios, pues lo están teniendo los docentes, ¿no? En tener que transformar de un momento a otro su salón de clases en un aula virtual y precisamente también a los padres, ¿no? Y me parece muy bonita la manera como lo introduces y cómo señalas a los adultos como esos mediadores, o sea, me parece, wow, pensarlo y verlo de esa manera, son ellos ahora a través de quienes podemos llegar a esas personas que para nosotros son fundamentales, ¿no? Y destacas primera infancia, pero pues también muchos otros niveles escolares. ¿Cómo pueden apoyar nuestros contenidos ese trabajo de los docentes, de los padres? Bueno, Hombre, sin dar respuestas, o sea, una única respuesta, ¿no? Es uno de los retos que estamos enfrentando ahora. No lo sé, ¿por dónde lo podemos coger? Tal vez pienso que de lo formativo también, porque sin duda alguna esta situación fue clara para demostrarnos que no todos estamos preparados para comunicarnos por canales virtuales. Entonces, por ejemplo, nosotros desde nuestros museos, de manera presencial, teníamos un taller que se llama Exploraciones Pedagógicas. Ahora, este taller, que esperamos desarrollarlo a finales de este mes, tal vez, poderlo orientar a los docentes y, bueno, también a los padres que se quieran vincular para contarles que hay unas herramientas que tenemos virtuales y que les pueden servir a ellos también en su aula de clase virtual y que se pueden apropiar de esas herramientas,
pero lo importante aquí de este taller es poderles decir cómo usar esas herramientas para que le puedan sacar el mayor provecho a ellas y usarlas en sus espacios educativos. Y la idea no solo es que se quede en la ciudad de Bogotá, sino que en algún momento también, teniendo en cuenta que tenemos sucursales a nivel nacional, aunque no todas tienen museo, pero sí tienen espacio, por ejemplo, de biblioteca, poder transmitir también este taller. Entonces, digamos que desde lo formativo, pienso que podemos aportar mucho los museos y también en mantener como unas conexiones que también nos permitan conocer qué es lo que ellos necesitan de nosotros. A nosotros se nos ocurre hacer una encuesta para los docentes a través de la base de datos de los diferentes docentes que nos habían visitado, no solo de colegios, sino de primaria, secundaria y también universidades. Y se nos ocurrió enviarles una encuesta en este tiempo y decirles, bueno, ¿ustedes cómo creen que nosotros les podemos apoyar en su labor educativa en estos momentos? ¿A ustedes qué les interesa, por ejemplo, de aquellos servicios que teníamos de manera presencial, que de pronto se puedan adaptar virtuales y que les puedan servir a ustedes? Entonces nos pusimos a la tarea de compilar esos datos que teníamos de los profes que nos habían visitado y enviarles una encuesta muy corta que justamente el deadline fue el sábado y hoy nos llegaron los resultados. ¡Ah, qué maravilla! ¿Y nos puedes compartir alguno de esos resultados? Claro que sí, y es entender que pues sí, que muchos nos han contado que hay dificultades, que toda su población estudiantil no tiene plataforma de internet, que muchos de ellos de pronto no hacen parte de redes de profesores, pero que sin duda alguna hay unos servicios que sí les interesa mantener, y aquí salieron 3 principales en la encuesta, y es material didáctico. Están muy interesados en que les podamos compartir a través de nuestros medios material didáctico que generalmente nosotros hemos usado como apoyo a exposiciones temporales y también a nuestra colección permanente. Están también muy interesados en taller para maestros, lo que les decía ahorita, y ya nos habíamos como adelantado un poco, para poderlos ayudar a formar en estos momentos de virtualidad. Y también quieren talleres para niños y para jóvenes. Entonces, ahí nos van dando luces ellos sobre qué es en lo que están interesados y nosotros cómo les podemos servir. Muchas veces somos algo pretenciosos en imaginar, no, se nos ocurre que esto es lo que sirve, pero realmente hay que preguntarle a este público específico qué es lo que quiere. Fundamental tener la infraestructura además para poder generar el diálogo, ¿no? Que en estos momentos igual se requiere, ¿no? Como infraestructura, personas, medios, ¿no? Para poder que esa pregunta pueda llegar a un amplio sector de la comunidad educativa. Oye, qué ejemplo tan interesante. ¿Han pensado publicarlo de alguna manera? Bueno, no hemos pensado cómo publicarlo, sino más bien cómo trabajar en esas premisas que ellos nos han dado. Oye, pues para empezar a fortalecer esos servicios. Bueno, y adicional a ello tenemos otro tercer punto en el que estamos trabajando, mejor dicho, esto es primicia. Estamos trabajando en un tema de reservas virtuales. Obviamente, pues seguimos con un público con el que vamos a hacer esto es experimental. En este tiempo todo ha sido experimentación. Entonces, queremos como contactarnos con los docentes, sobre todo de instituciones de educación superior, universidades, también colegios y en primaria a partir de grado cuarto. Bueno, ustedes me dirán, pero ¿por qué a partir de grado cuarto y no los demás grados? Todavía no vamos a ensayar con niños y ahorita Catalina lo mencionaba, de pronto es un público que nos exige un reto mayor, porque pues primera infancia, por ejemplo, nos va a exigir manejar otro tipo de herramientas para lograr su concentración. Si un adulto hay veces no tiene un grado de atención, sino de unos cuantos segundos, imaginémonos un grupo de niños de pronto por un entorno virtual. Entonces, pues vamos a partir de esta semana como de una indagación nuevamente en nuestro cronograma de las reservas que teníamos del mes de 14 de marzo hasta junio, que habían separado su espacio, y escribirles a los docentes y preguntarles, bueno, ¿ustedes están interesados en tener una reserva virtual con nosotros? ¿Cómo podemos seguir y hacer que esta atemporalidad se convierta en algo concreto desde estas visitas virtuales en este espacio que temporalmente nos tocó cerrar presencialmente, pero ¿cómo no perder ese contacto con las instituciones que tenían reservado su espacio en nuestros museos?
Entonces queremos experimentar con ellos cómo podemos manejar esas reservas virtuales, entendiendo que el recorrido virtual obviamente tiene que partir de un diseño adaptado para estos canales Claro, y claro. poder llevar esos contenidos de nuestras colecciones, pero nos vamos a arrojar a ese experimento y ya mirar cómo Pues, nos va con ellos y poder pensar qué sería para las otras poblaciones. oye, muchas gracias por compartirlo y nada, estaremos muy, muy, muy atentas a seguir y a A esto. compartir todas esas experiencias y experimentos. ¿Han podido compartir Hay también? algo que me parece Sí. clave que tiene que ver con la pregunta, con lo que decía Catherine, que la pregunta de qué necesita el docente, qué necesita el niño, eh, porque también yo puedo hablar desde la perspectiva de lo que el MALVA hace, que son las guías didácticas, que son ofrecer material, y creo que ahora particularmente en todos los museos, o en la mayoría que tienen los recursos para hacerlo, se democratiza mucho más el material, de repente hay libros gratuitos, hay entrevista con artistas gratuitos, hay pasar un día, entre comillas lo digo porque es la virtualidad, con un artista conocido o de importancia, etcétera. Y desde el lado de vista, si me permite, lo doy desde el lado docente también que soy, donde también hay una saturación, en toda la población nos pasó, ¿no? La saturación de la información, porque si no es presencial es virtual, y una saturación de no hay tiempo, de repente algo que era a las 2 de la tarde es a las 8, 10, 12 de la noche, y una saturación de información, de dar información en una necesidad inicial de suplir la no presencia, ¿no? que tenemos. Entonces, esto de acompañar al docente, de brindarle material para que lo pueda usar o para que lo pueda brindar, porque es verdad que los chicos, yo trabajo con chicos de particular en una escuela de 7 y 8 años, más de media hora en la pantalla no se puede porque tienen todo el día pantalla en otras cosas, ¿no? Entonces me parece interesante partir de la base de la pregunta y de un material sugerido para sus trabajos. Eso. Sí. Acá tengo varias compañeras, amigas también que son profesoras y claro, ellas son chicas que tienen como un rango de edad que no sobrepasa los 40 años, pero también hay profesores docentes que no tienen una alfabetización digital. Claro. Entonces, por ahí el acceso a cualquier tipo de información que se le pueda dar desde la institución, desde los museos, digamos, eh, está como mucho más lejos incluso que su mera colección porque no tienen idea, porque no han tenido la necesidad, digamos, de actualizarse desde este tipo de herramienta que quizás incluso es nueva para nosotras mismas porque no hemos tenido la necesidad de incursionar en si bien sí se les piden como medios tecnológicos en aula, es muy distinto generar contenidos que sean aprendibles por medio de los medios digitales. O sea, también ahí luego vamos a saber cuánto aprendieron en este tiempo estando en sus casas. Porque es que ni siquiera es medible hoy día, digamos, porque no tenemos la experiencia, pero por mucho también que los docentes tengan estos materiales que también acá en Chile ha pasado, que hay una explosión de materiales, de videoconferencias, de cursos, de charlas, o en vivo, en Instagram, Facebook, o sea, hay mucho, mucho material, pero hay un sector que me parece que también está marginado incluso a acceder, porque no tiene la alfabetización digital suficiente para poder hacerlo. Entonces se pierden de muchos recursos que les serían sumamente nutritivos para sus clases. Y también esta sobrepoblación hace que quizás a nosotras mismas también nos cueste enfocar como en este tiempo libre que tengo, de qué manera puedo ser productiva o no serlo también. Digamos que es una pregunta que nos podemos hacer. Es que ahí, Sí. Catalina, claro, planteas muchos elementos acerca de producción o entendiéndolo, ¿no? Como, y cuántos aprendizajes o qué tipo de aprendizajes también podemos tener desde estas situaciones, ¿no? Los emocionales, cómo manejamos esta situación de nuevas normas y cómo se trabajan con los niños, ¿no? Esto de llevar nuevas prendas de vestir, si salimos, nuevas distancias, hábitos, maneras de relacionarnos que sí que afectan pues mucho de lo físico, ¿no? No sé si te corté, Catalina. Eh, no, no importa.
Ay, sí, sí importa. Oye, porque le he dado así como un repasito al chat por saludar también a toda la gente que nos saludan desde Colombia y me hacían por ahí una corrección que no es mami, es mamu, claro, claro, es mamu, lo siento que por ahí no, se me fue en los nervios iniciales. Nos saludan desde Argentina y nos saludan de Chile, desde el barrio Yungay, pues mucha gente que nos está acompañando y que están por ahí. Sí, muy bien. Y sobre todo por ahí se preguntan precisamente, a ver si, bueno, no tengo aquí directamente quién hace la pregunta, creo que es desde México, Joana, si la virtualidad es el único camino para seguir, para alcanzar y hacer como este apoyo, ¿no? O como esta relación. Porque una de las, de pronto de los matices que yo quisiera hacer en esa pregunta es, realmente siempre hemos trabajado en esta relación con los docentes de no ser como sencillamente... o sea, de generar una relación, ¿no? Que haya realmente como una simbiosis y donde realmente el museo también sea algo vivo y sea un trabajo colaborativo. Pero bueno, en esta relación, en este también ser un recurso importante en el aula y en el desarrollo de los estudiantes, la virtualidad en este momento es lo único posible. Pienso en dispositivos y pienso en materiales que en sí mismos ya cuando estábamos en lo presencial pues tenían mucho debate, ¿no? O sea, la actualidad de maletas, aunque maletas ya se nos suena una cosa como muy antigua, dispositivos móviles, aunque la vez de llamarlos de otra manera no necesariamente quieran decir nuevos materiales, ¿no? Pero bueno, sí que hay esfuerzos en todo lo que es elementos que puedan detonar desde lo físico y que se puedan enviar y que puedan llegar a todas estas personas que desde docentes que no tienen o padres que no tienen esa alfabetización y que también sirvan para que los chicos, chicas, jóvenes trabajen de otra manera. El punto es que, no sé, ¿cómo ven ustedes esto? Luz, yo ahí yo pensaba ahí en otro medio, por ejemplo, yo pensaba en la radio. En la radio es un medio de comunicación que creo que es más democrático, ¿no? Porque llega a muchos más espacios que no todos tienen internet, por ejemplo, no todos tienen una tablet o un portátil, pero la radio, generalmente la radio, hasta las personas del campo muchas veces tienen su radiecito para escuchar las noticias. Y pensaba que estos tiempos también nos lleva a pensar y a trabajar en redes, en equipos, con otros espacios. Entonces pensaba mucho en esas radios comunitarias, por ejemplo, y me imagino que se pueden hacer muchas cosas, programas que pues hablen de nuestras colecciones, que hablen de actividades y poder llegar y establecer esas alianzas. En estos días me llamaba un compañero de una sucursal de Manizales y me cuentan que en radio pues ellos tienen, es biblioteca en el Centro Cultural de Manizales y por estos días pues hay una colección importante que tiene el banco de una poeta manizalita que se llama Maruja Vieira y me dijo, me haces un favor y me grabas un poema con tu voz. Y yo, claro que sí, pero cuéntame qué es lo que están haciendo. No, es que tenemos un espacio en radio, en AM, donde estamos hablando de nuestra colección. Y yo dije, qué bonito eso, qué bonito nosotros también podernos aliar de alguna manera, ¿por qué no con radios comunitarias para poder llevar nuestros contenidos a través de ese medio que sé que llegaría a muchas más personas que lo que llega el Internet, por ejemplo? Es una opción muy interesante, además, ¿no? A explorar. Sí, porque, perdón, estaba pensando lo que dice Catherine, pensaba antes de esta charla en cómo suplir la corporalidad, ¿no? Que es lo que nos lleva, en las que ponemos el cuerpo en contacto con los demás. Y pensaba en la posibilidad de la mirada, cómo llevar la mirada, no lo sé, pero sí en la voz. Que la voz es un contacto muy directo, muy personal y muy amoroso, ¿no? Entonces poder llevar el sonido, me parece, después empecé a juntar esta idea de los cantos, de los pueblos originarios y los cantos en copla que existen en el norte de Argentina, y después imaginaba si eso se pudiese llevar más a otros países. No, yendo a algo más concreto, me parece que poder llevar la voz en la radio, como dice Catherine, es fundamental. No solo lo escrito, no solo la imagen, sino el sonido. Sí. Estaría interesante que vuelva al arte correo, ¿no? O sea, que cuando se habiliten los correos, la posibilidad de hacer arte correo. Bueno, y de eso Chile tiene muchas experiencias. Sí, hay como aeropostales. Bueno, hay museos que también han incorporado desde antes el trabajo comunitario donde
que realizan estas casetitas donde los niños y niñas van dejando una postal, otro lo va decorando. En particular el Museo Artequín, antes de que pasara todo esto de la pandemia, o sea, como este confinamiento total, que no estimábamos que iba a durar tanto, la verdad, habíamos estado pensando un trabajo territorial con la villa que está emplazada justo detrás del museo, que es la Villa Portales, que es una villa icónica, que tiene una historia política y social muy fuerte. Entonces teníamos interés de tener un trabajo directo con la comunidad, y más que una intervención, es como un trabajo de colectivizarnos, de saber qué piensan del museo, porque estamos aquí nosotros enormes, ¿cierto? Y ustedes allá, entonces como, ¿qué piensan de nosotros un poco primero? ¿De qué manera podemos serle útiles a la comunidad? Y dentro de este como interés territorial, aparecieron algunos grupos que se formaron a partir del estallido social del 18 de octubre, porque también es muy importante mencionar que en Chile tenemos este doble contexto, ¿cierto? Que Sí, por un lado, desde octubre hasta hoy, que hoy día por cuestiones, ¿cierto?, de distanciamiento social no se pueden llevar a cabo, pero el movimiento social en Chile por la reivindicación de los derechos ciudadanos es un movimiento que ha estado fuertísimo todos estos meses y que se vio de cierta forma mermada por el contexto de distanciamiento social. Entonces nosotros claro. ya estábamos pensando en la colaboración como el museo como un espacio de interacción con todos estos acontecimientos que estaban pasando en el país. Entonces ya la villa, digamos, que tiene este brazo interesado ya por las asambleas territoriales, había un grupo ahí que es de infancia, de niñez, que están comandados por decirlo de una manera, Sí, están llevados, liderados, es tu argot. comandados, lo veo ahí, comandados, por docentes. Entonces, hoy día lo que estamos haciendo es un plan más o menos piloto. Justamente una de nuestras compañeras de trabajo vive en la Villa Portales, entonces tiene una relación más directa, que, o sea, esto puede ser llevado a cabo solo porque ella está dentro de estas asambleas, porque ella tiene Claro, una pequeña que vive toda esta experiencia de asamblea de la niñez, ¿cierto? Entonces, entre ellos mismos crearon una brigada que se llama Brigada Reverde, porque ellos trabajan en huertos comunitarios. ya. Entonces, esta brigada, nosotros como museo lo que estamos haciendo, pero además por medio de la experiencia de aprendizaje con esta comunidad docente que está dentro de esta villa, con esta comunidad de niños y niñas, estamos generando contenidos que se van llevando casa a casa, que es como un pequeño correito, con un librito de experiencias donde ellos tienen que plantar una plantita, y ellos tienen que ir anotando los cambios, y luego de todo ese proceso tenemos la idea de que vayan al museo, porque nosotros tenemos un gran patio cuando sea posible, a dejar esta plantita como para hacer el cierre y ahí comentemos cómo fue la experiencia. Pero también parece que este plan, que es un piloto, digamos, que nos gustaría poder expandirlo a las demás comunidades, como el barrio Yungay que mencionaban ahí en el chat, que también es un barrio bien interesante, solo es posible hoy en día porque tenemos todas estas eh, alianzas y las personas que viven ahí mismo, porque también hay que tener un cuidado como con la individualidad de no ir, exponerse y exponer a otras personas, trasladarse, porque también la pandemia no es algo que le pase a otros, No, estamos todos no. incluidos en esto mismo, entonces al menos hemos tenido la fortuna de haber dejado este proyecto y se ha podido avanzar en él. Pues mira, me parece interesante. Nos hacen alguna pregunta de si conocemos algún Cherry. Nos pregunta que si conocemos algún museo que haya podido conectarse con sus públicos a través de la radio, respondiendo a esas problemáticas de curiosidad. No sé si alguien tenga esa experiencia de, bueno, el Museo de Manizales, ¿no? O sea, está Ellos como en tal no la... tienen museo, tienen es un laboratorio de experimentación y bueno, también Ajá. tienen como una colección bibliográfica y espacio de exposición, pero en estos momentos no. Pero sí, ellos sí a través de la radio están haciendo como todo un ejercicio de conectarse con el público.
Bueno, eso es algo que nos puede quedar ahí y para las personas que vayan viendo el vídeo, si alguien puede ir lanzando esos ejemplos al chat, que si alguien puede ir lanzando al chat los ejemplos, muy interesante abrirlo pues a la red y compartir esas ideas. Por aquí también tenemos otra pregunta de Sebastián Alarcor que me llama la atención. Siento que los museos deben adherirse al lenguaje contemporáneo y juvenil, valerse del meme como medio de interacción en una primera impresión para generar interés en los jóvenes. A ver, de vuelta, Luz, la pregunta. Por favor, Vale, sí. vale. La idea de conectar Porque con tenía los la respuesta, jóvenes no sé si es... y valerse del meme para buscar el lenguaje contemporáneo, ¿no? Valerse del meme como medio de Bueno, interacción. hay un ejemplo que puedo dar, no sé si es exacto en relación al meme, pero que llamó un poco la atención, que hay un programa en el Malva que se llama Conexión Museo, que tiene que ver con trabajo con los adolescentes, lo lleva a cabo Mora, y en eso es darle la voz al público adolescente que se pueda acercar y que se pueda convocar, ¿no? Y recientemente hubo una publicación en las redes sociales sobre los consejos que ellos y ellas nos daban en esta cuarentena, ¿no? ¿Qué película mirar? ¿Qué canal de cocina seguir? ¿Qué artista? Y las repercusiones fueron llamativas porque mucha gente sostuvo este programa y otros se preguntaban qué le pasa al museo, como qué hay de mal en ese museo que le da, ¿no? Entonces, yo también pensaba en este contexto, no solo en lo presencial, es darle la voz de verdad al público. ¿Qué pasa si el público nos hace un programa a nosotros como museo? ¿Qué pasa si el público en su casa valora su patrimonio? Esto es un pensamiento que yo tenía, ¿no? Sí. Su patrimonio y nos cuenta cuál es el patrimonio individual y personal de cada uno. Entonces, también hablamos mucho de darle la voz a los demás, pero ¿qué nos pasa a nosotros cuando de verdad escuchamos esa voz? Y ahí lo relaciono con Cata. Me fui un poco de la pregunta, pero porque fui relacionando cosas, pero es esto de darle la voz a los demás. ¿Cuánto de verdad nos bancamos eso? Esa es mi pregunta. Catalina, ¿tú querías decir algo? Pensaba en realidad sobre como lenguaje contemporáneo que mencionaban como del meme. Creo que hoy día, claro, es una manera de acercarse a ciertos públicos. Nosotros estamos haciendo esto como cómo te sientes hoy, son como todas imágenes de artistas, como de obras de arte famosas y explota en las redes sociales. Es increíble porque es como que todas las personas quieren decir un poco como esa participación inmediata de que yo hoy día me siento, no sé, como el grito. Ya, Porque claro. en cuarentena todos tenemos como emociones como muy variables, entonces que son gestos mínimos en verdad, pero también ahí puedes darte cuenta de que cuando tú le preguntas al que está interpelando, ¿cierto? Desde cualquier plataforma, cuando tú le preguntas cómo te sientes hoy, vas a recibir una respuesta. Porque necesitamos que nos interpelen. Hoy día más que nunca los museos tienen que interpelar. También para incorporar, como decía Catherine, para luego decir, bueno, y todo esto que nos está pasando, ¿cómo nos podemos hacer cargo? Porque después va a pasar un rato largo, me imagino, para que se vuelva realmente a una normalidad, pero no podemos hacer como que esto no sucedió. Y los espacios culturales tenemos que pensar, bueno, y todo esto que nos pasó, así se sintió todo nuestro público, las personas que nos importan, digamos, ¿qué hacemos ahora nosotros como espacios culturales? Es que estás planteando entonces esto de las redes como ese espacio social, ¿no? Que permite y donde la gente está buscando esas interacciones. Sí. Eso es como que esa es la nueva socialización que hay. Sí. Oye, por aquí Rufino me recuerda que como proyecto radial está Vemos, que es el proyecto que desde Argentina llevan Cristian y sus colaboradores, en el que ya lleva unos años trabajando desde el ámbito radial, proyectando, vinculándose con los museos y con una forma, ahí yo vinculo también desde los memes, desde un lenguaje de la música, de entender esa cultura desde otras líneas mucho más, digamos, como ligeras, pero no faltas de contenido, o sea, desde unas líneas como muy de lenguajes contemporáneos que permiten acercarse a nuevos públicos. Y también el museo, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando tiene en sus redes sociales, están manejando una serie
de imágenes, pues como muy en relación con el meme, para dejarlas por ahí. Nosotros también tenemos, perdóname Luz, sí, el tema de los memes realmente, y han resultado ser todo un hit, porque hemos apelado a temas cotidianos, como hay uno que dice, Fabio, no se ha desconsiderado que acabo de trapear y está un artista en su obra con esa cara de preocupación, o yo creí que había terminado de lavar la loza y miren los platos que aparecen. Entonces es tratar como de conectar con esas emociones cotidianas que nos ha dado Ay, te me quedaste este colgada. tiempo, y lo hemos manejado generalmente como los viernes o sábados, creo yo, y ha resultado conectar con el público. Realmente lo que decían ahorita, si nosotros no interpelamos como esa participación, realmente pues no, o sea, hay que generar eso. Por ahí recordaba algo que decía una profesional de comunicación en una charla que vi en estos días, y que realmente, Mónica Galán, comunicar sin hacer participar es ignorar. Entonces, realmente Pero ahí hay yo que... destacaría la vinculación con el patrimonio, ¿no? Sí, sí, desde la misma experiencia que nos contaba Agustina, realmente sí, ese espacio personal, de alguna forma, esa emocionalidad con ese espacio personal, de alguna forma tiene que vincularse, ¿no? O no, no lo sé, yo pensaría que sí, porque es ahí donde está la riqueza y desde donde el arte contemporáneo o esos nuevos lenguajes pueden activar nuevas miradas y hacer activo ese patrimonio que tenemos desde los diferentes tipos de museos, desde los diferentes tipos de patrimonio, para conectarlos con la realidad y que se resignifiquen y que hagan parte también de esta transformación comunitaria, esta transformación de entornos a lo que nos está empujando la situación de la pandemia, ¿no? Así que ahí tiene que ser clave, y me parece muy bonito eso, que cómo somos capaces de mirar con risa, con humor y desde un desenfado y desde una cotidianidad tan íntima, ¿no? Esos patrimonios. Y me parece interesante también que en el confinamiento hemos vuelto a observar nuestros espacios que parecían desapercibidos en este vaivén de ir, de trabajar, de dormir, de hacer, digamos, como la vida tan desde lo cotidiano, pero luego nos encontramos un mes, ay, 2 meses, y observamos los objetos. Probablemente todos pasamos por hacer una limpieza, por volver a ver qué cosas teníamos y volver a recordarse estas cuestiones. Entonces también pensar el espacio de nuestras casas como un museo. Finalmente estamos llenos de objetos que nos significan, que cruzan discursos, y sería muy, muy interesante ahora que viene menos en Chile el Día del Patrimonio, poder dar la cabida a los públicos, a las personas que muestren sus patrimonios personales en este tiempo, que son hermosos porque finalmente Sí. vuelven a ser como un gabinete de curiosidades, porque son cuestiones que significan desde lo emocional también, y hoy día es súper importante reforzarlo. Y desde ahí vinculamos con el patrimonio. Se me está yendo el tiempo, que esto así de conversar está buenísimo y tengo muchas cosas como apuntadas, pero hay una que con relación al tema que hoy queríamos como llevar un poco, no quiero dejar de pasar, y es, hemos hablado bueno, de esas preguntas a los diferentes públicos, y por ahí también nos preguntaba Sebastián si hemos preguntado a los públicos. Catherine nos hacía pues como esa puntualización y como deja abierta esa idea de preguntar a esos diferentes públicos cómo el museo en este momento puede apoyarla y qué esperan las personas, qué esperan esos grupos. En este caso nos hemos enfocado un poco en docentes, en padres, de lo que pueda hacer un museo, ¿no? Pero entonces podríamos recoger y evaluar eso, o sea, no evaluar en el sentido más duro del término, sino evaluar un poco en precisamente recoger este proceso en el que estamos, ¿no? ¿Es difícil, es fácil, no sé, es necesario, no es necesario? Es una tarea más dentro de las tantas que estamos teniendo. ¿Cómo podemos medir todas esas nuevas como líneas de comunicación que estamos teniendo ahora en tiempos de confinamiento? Yo creo pensando que mucho, muy difícil, muy sí, es complicado. difícil, pero volviendo un poco a esta idea de valorar lo que tenemos en nuestra casa, nuestro patrimonio tangible o intangible también, un
poco nos enseña que podemos valorar lo que creíamos básico, ¿no? Estábamos hablando de la radio, estamos hablando de la voz, estamos hablando de los espacios, del contacto físico. Me parece que se puede valorizar desde volver a esas bases y no olvidarlas para seguir construyendo después en esta posteridad que no sabemos bien cómo se viene. No sé, mi mirada es esa, como volver a lo que creíamos que ya habíamos dejado de lado, ¿no? Eso es un poco lo que viene a mostrarnos desde mi perspectiva esta pandemia, que hay cosas que son muy importantes y que las dábamos por sentado o que ya eran viejas o básicas. En nuestro caso, estamos adelantando en estos momentos un estudio de públicos digitales, también para entender muchas cosas que no sabemos de nuestros públicos y que sin duda alguna van a quedar documentados a través de este estudio. Y es un estudio que va para toda la parte de la sugerencia cultural. Me refiero que no solo va a nuestros museos, sino también para evaluar esos públicos digitales de la Biblioteca Luis Ángel Arango, de la red de los museos del Oro y de todos los centros y sucursales culturales que tenemos a nivel nacional. Entonces, estamos adelantando ese estudio de público para entender muchas cosas que desconocemos claramente, saber sus necesidades, por qué llegan a nuestros espacios, en cuánto tiempo están nuestros espacios, qué es lo que los hace estar ahí, qué es lo que les interesa. Seguramente este estudio nos va a servir también como lo que decían ahorita, para documentar y registrar. Realmente con esto digo que yo, por ejemplo, tengo una gran preocupación, ¿no? Y es que olvidemos, los seres humanos tenemos como una capacidad muy fácil de recuperarnos ante las cosas difíciles y olvidar. Y precisamente esto de registrar es importante. Recuerdo tal vez una frase del libro El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince, que dice que después de una gran calamidad, la dimensión de los problemas sufre un proceso de achicamiento, de miniaturización. Entonces, creo que escribir y registrar lo que pasa puede hacer que permanezca como en la memoria y no se olvide. Con ello también quiero decir que para mí como ser humano, también un poco más allá de del mismo proceso como profesional en un departamento de servicios al público de educación, para mí también es importante recordar que este tiempo sucedió y pasó y nos tiene que servir para algo. Y con ello quiero decir un par de líneas que lo he escrito para mí, para no olvidarme de este momento. Y dice: buen tiempo en que las puertas fueron reemplazadas por las ventanas. Las horas discutieron con los minutos y segundos para hacer más pausado el tiempo. Un apretón de manos, un abrazo, un beso se hicieron metáfora y cobraron vida desde los teléfonos. Los adoquines de las calles y nuestras carreras se redujeron al cruce desenfadado de las baldosas que van de nuestro cuarto a la cocina. Nunca antes nuestra casa fue realmente nuestro hogar, nuestro refugio. El vértigo muchas veces fue reemplazado por la calma y el silencio. Las conversaciones fueron el fuego que avivaron nuestros espíritus. Fuimos ambivalentes entre la fragilidad y la fortaleza. Agradecimos al sol por su bendita presencia y celebramos al aire colarse por cada rendija. Los campesinos y los médicos fueron artesanos de nuestras almas y cuerpos. El arte con sus expresiones nos recordaría una vez más que es el mejor aliado en tiempos de crisis y soledades. Repensar, reimaginar, reinventar fueron palabras que tomaron un nuevo significado. Nos supimos vulnerables y escuchamos el reclamo de la naturaleza. El viaje más lejano que emprendimos fue hasta nuestro centro. Y en medio de todo, fuimos libres, aunque no lo creyéramos. Bueno, wow. Es la última parte. Sí, te perdimos un poco en la única parte y pues nada, es compartirnos tu muy visión. lindo. Que lo que buscamos es eso, encontrar esas ventanas y cómo esas ventanas nos motivan y nos hacen tomar aire y continuar en medio de las dificultades que tenemos. Qué bonito, muchas gracias. Con gusto. Oye, ya me iba despistando incluso de la pregunta
de los tiempos que se nos van cerrando y bueno, del chat nos van haciendo muchas preguntas, pero no sé si quieran compartir una pregunta a ustedes, ¿les queda alguna pregunta flotando? No necesariamente, bueno, el espacio no es para responderlas y dar cabida a todas, sino compartirlas y ver por dónde tiramos y cómo nos motivamos así de esta forma tan bonita que la ha hecho Katherine. A mí me queda, perdón, no sé, me queda como la sensación de qué es lo importante a rescatar en este vínculo que generan los espacios artísticos o culturales con quienes los visitan, ¿no? O quienes, me parece como, me queda esa pregunta de qué es lo realmente importante, ¿es la escucha? ¿Es el cuerpo, es la mirada, es el acompañar? No sé, me quedo pensando en eso. Por eso también pensaba en, si escuchamos a un otro, como digo yo, ¿qué patrimonio, qué valores tiene el otro que nos puede traer a nosotros o como educadores o como espacios artísticos, ¿no? Eso es algo que siempre para mí está en mi cabeza y este contexto lo agudizó a esas preguntas. Y creo que con tu intervención recoges muy bien de lo que hemos hablado hoy, ¿no? Está ahí en esa pregunta hacia los públicos, por ahí desde el chat nos preguntan o dicen que la realidad es que muchos museos no conocen a los públicos. Joana desde México lo vuelve a decir, ¿no? Es en muchos casos una tarea pendiente desde lo presencial y que se puede agudizar o puede ser una vía más para acercarnos a preguntarles a los públicos. Sí. Y también, perdón, relativizar y ver de qué museo hablamos, el contexto de ese museo, me parece importante. Hay muchos museos que tienen a su población trabajando un montón y que no tienen recursos para ello. Digo, también es hablar de qué museos estamos hablando, porque y a quién se puede acercar y con qué recursos lo pueden hacer, ¿no? Eso también me parece que es importante visibilizar. No es lo mismo que hablemos de los museos en general, pienso yo. Tienes razón, muchísima. Kate. Tengo solo Catalina. una pregunta que dejo no, abierta. espérame, a ver, sí, démosle un ratito a Catalina, perdón. Sí, No, dale. a mí me encanta escucharla. Pensaba dos cosas, en verdad, una tiene que ver con el museo, como siempre repensar. Me acuerdo cuando entré al Thyssen en mi primer día de práctica y decía como repensar los museos. Y La puerta, un cartel que tenemos en la puerta. sí, efectivamente siempre estamos en esta tarea de repensarnos para hacer un aporte finalmente hacia los quienes están en el afuera. Hoy día más que nunca nos tenemos que proponer esa tarea. Y también pensaba como en este afuera, que hoy día se vuelven adentro. Entonces las personas, ¿cómo podíamos dinamizar desde nuestros eternos afuera, ¿cierto? Todos estamos en el más afuera, no nos vemos, no nos tocamos, no nos encontramos, pero también cómo podemos aportar desde el afuera a ese adentro que se ha producido en los confinamientos. Y me parece que es interesante pensar que los museos y sus colecciones también nos aportan desde ciertos afectos. Yo creo que aquí está en juicio cómo podemos afectar y ser afectivos, pero creo que los afectos vienen desde las mismas personas que están viviendo esto, entonces abrirnos a esos diálogos. Y por otro lado también me parece algo que el museo al menos lo trata de siempre incorporar en sus actividades, es no olvidar el juego, no olvidar lo lúdico, el juego sin fin, que no tiene finalidad. Creo que en este espacio donde están ahí todas las personas juntas hemos vuelto, no sé, a jugar cartas en familia, a jugar ludo, a tener estas experiencias, hicimos unos memorices del arte con el museo, entonces facilitar esa herramienta no para que hagan lo que nosotros quisiéramos que hagan, sino que facilitarlas para que ellos generen sus propios momentos de distensión, momentos de afecto, momentos de familiaridad. Bonito. Qué bonito eso. Qué bonito. Sí. Katherine, perdóname. No, para nada, de una. Claro que sí. Pues no, yo solamente quería terminar como con una pregunta abierta, tal vez recordando una frase que hace muchos años y tal vez bajo otro contexto decía Néstor García Canclini que los museos son el último recurso de un día de lluvia. Yo esa frase la cambio y más bien la convierto en una pregunta
para este tiempo, y es cómo los museos podrían ser ese primer recurso en un día de lluvia, en un día de encierro. Ay, qué maravilla, qué bonito. Pues miren, en esa línea y agradeciendo a todas las personas que nos han acompañado en el chat. Hay gente que nos acompañó en la sesión pasada y que nuevamente está, como Silvana, tenemos a Patricia de México, mucha gente, muchas preguntas, muchas gracias por estar ahí, porque esto es, y que se suman a la conversación, y la idea es que sea esto, encontrarnos, hacernos preguntas y entre todos ir compartiendo esas rutas, y también invitándoles a la próxima semana, donde estaremos con el tercer y último encuentro y cerrando con el Día Internacional de los Museos, que nos queda el lunes 18, pues que vamos a conversar con Sonia Google de la Fundación PROA y con Catalina Paves del Museo de Arte Moderno de Chiloé. Seguimos con Chile maravilloso y con Argentina. Y de la Fundación Nube allí de Santiago. Invitarles a que nos acompañen también, darles las gracias a ustedes por este rato, y me voy a quedar con una frase que Agustina nos escribió en un correo electrónico cuando estuvimos conversando, y tal vez preguntarte si sabes de quién es, porque nos escribías que de una amiga te quedabas con una frase: cuando no supe qué hacer, hice silencio y escuché. No me acuerdo, fue una compañera mía de un taller artístico, no quiero decir el nombre porque puedo mentir y no quiero, Vale. pero era un taller de arte y de música y sonidos, una capacitación, y charlando ella dijo eso en un momento de pausa, y me quedó como aprendizaje, ¿no? Que a veces esto de hacer, elegir, escuchar qué y a dónde y cómo. Gracias. En esas estamos, escuchando. Muchísimas gracias a ustedes. Besos Muchas grandes y nos A ti, seguimos Muchísimas Lucelina, gracias por el espacio. Gracias. Gracias, Adiós, gracias, pues, gracias. Voy a cortar. Besos. Adiós. Chao.